Ahora estamos en la Catedral de Barcelona, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y bueno, ya en otra ocasión tendremos tiempo para hablar de la historia del edificio, de su falso gótico, por cierto, porque ahora vamos a hablar de un detalle mucho más particular, una cosa que llama muchísimo la atención, que son sus gárgolas. Entonces vamos a ir a la parte de atrás a ver un poco más en detalle estos elementos. Según lo que hemos leído, porque bueno, evidentemente no las hemos contado, en esta catedral hay más de 150 gárgolas, ¿vale? Pero primero veamos el tema gárgola. Porque técnicamente las gárgolas no son otra cosa más que el sistema que se utiliza para canalizar el agua de lluvia y de esta manera pues expulsarlo fuera del edificio. Por eso todas las gárgolas tienen el cuello bastante largo, porque la idea es que los cimientos de la iglesia pues no se dañaran. Lo que pasa es que ya cuando empieza el gótico y se populariza, pues digamos que los artesanos le dan rienda suelta a su creatividad y empiezan a representar demonios, personajes, incluso también animales. Y también vamos a ver que al final pues las catedrales se van a llenar de gárgolas porque también se dan cuenta de que entre más gárgolas hay, digamos que el caudal de agua pues será menor. Las gárgolas que encontramos en las catedrales se empiezan a popularizar a partir del siglo XIII, momento en que se consolida el estilo gótico. La palabra se deriva del francés gargouillir, es decir, gorgoteo, debido al ruido que hacía el agua al salir del canal. En cuanto a su simbología, existen muchas teorías. Los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero parece que representaban estas almas condenadas por sus pecados, a las que se les prohibía la entrada a la iglesia. Por ese motivo, pues tienen un aspecto entre grotesco y terrorífico. De hecho, muchas veces cuando estamos haciendo nuestros recorridos históricos en la ciudad, pues muchas personas nos preguntan por qué hay estos demonios en las catedrales. Pero es un detalle bien interesante tener en cuenta que las gárgolas están fuera del edificio, que a nivel simbólico pues hace una diferencia bien marcada. De alguna manera estaban tratando de representar estas almas pecaminosas que habían estado condenadas a estar afuera de la iglesia durante toda la eternidad. Pero bueno, en fin, no se sabe realmente qué significaban todas las gárgolas. En realidad pues dependía un poco más de la gárgola como lo que estaba representando. Por eso vamos a ver, como dijimos antes, pues que habían animales, habían personas, habían incluso entonces demonios. Entonces nos tenemos que fijar más que todo en la gárgola como tal. Entonces ahora vamos a ir a la parte del ábside, a la parte de atrás de la iglesia, donde tenemos un personaje que se sale un poco de todas estas clasificaciones. Entonces, tenemos muchas gárgolas muy conocidas, muy famosas, aunque probablemente las más conocidas son las de Notre Dame, que tienen incluso una película, ¿no? Aunque bueno, técnicamente estas no son gárgolas, sino que son quimeras, que estas sí tenían una función totalmente decorativa. Pero bueno, el caso es que en la Catedral de Barcelona tenemos un unicornio, que a nuestra opinión pues es mucho más interesante, y está justo en la parte de atrás de la iglesia. Bueno, aunque esta parte es bien interesante porque bueno, parece prácticamente un zoológico. Tenemos un toro, tenemos un carnero, tenemos una oveja, tenemos incluso un elefante, y dentro de todos estos animales tenemos entonces también el unicornio. Todos estos animales se popularizaron a través de los bestiarios medievales, una especie de enciclopedias con descripciones de animales, plantas y rocas. Cada uno de los seres ahí representados estaba acompañado de ciertas lecciones moralizantes, con la idea de transmitir que el mundo entero se había creado por Dios, por lo tanto cada ser vivo tenía su función en él. Cada ser vivo era interpretado desde una visión cristiana, nuevamente, y tenía una finalidad didáctico y moral. Cada animal representaba algo, ¿vale? Entonces el león, la fuerza, la paloma, la espiritualidad, la serpiente, el pecado, el conejo, la lujuria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces que de todos estos animales también incluíamos entonces el unicornio, ¿vale? Porque en esta época pues pensaban que el unicornio existía, solamente que pues que era muy difícil de ver este animal. Incluso si vemos en fuentes literarias encontramos referencias a los unicornios en fuentes clásicas, orientales, incluso aparece en la Biblia. Y todas las descripciones son más o menos diferentes, pues algunos hablan de burros, caballos, incluso bueyes, pero todos están de acuerdo en una cosa, y es que era un animal supremamente poderoso y que todos tenían entonces un único cuerno. Aún así parece ser que era un animal muy difícil de ver, ya que era muy esquivo y muy rápido. Se consideraba que era inalcanzable y que su espíritu resultaba indomable. La única persona que era capaz de domarlo era una doncella virgen, ya que con una mujer así se volvía totalmente dócil.
Por esto, al ser animales supremamente esquivos, siempre fueron entonces asociados a la pureza, a la virginidad y como dijimos antes, pues eran entonces animales muy poderosos. De hecho, en la Edad Media pues había como todo un comercio en torno a los cuernos de los unicornios que se pensaban que si tú lograbas entonces conseguirlos, pues ibas a tener siempre buena salud, casi que pues que servía prácticamente para todo los cuernos de los unicornios y por eso vamos a ver pues que fueron unos animales que llamaron siempre la atención. Y este es el motivo por el cual pues los unicornios tenían un lugar especial en los bestiarios, también entonces estaban representados en las catedrales. Y si a ustedes les parece, pues que si piensan, bueno, ¿y esta gente cómo es posible que creyeran los unicornios si nunca habían visto uno? Pues tengan en cuenta que una persona de la Edad Media pues probablemente nunca había visto en su vida un elefante y los elefantes existen, ¿no? Tampoco culpen a las personas del medioevo. Incluso en la actualidad el unicornio es el animal oficial de Escocia y nosotros lo tenemos también siempre en los emoticones y lo tenemos en la parte de animales al lado de la abeja y del caballo. Bueno, también es un término que se utiliza mucho en economía, se habla de que las startups, las que llegan a triunfar muy rápidamente y son súper poderosas, pues son entonces los famosos unicornios también. Entonces vamos a ver pues que los unicornios llegaron un poco para quedarse y como eran animales tan curiosos y que llamaban tanto la atención, pues al final fueron siempre representados. Esta era entonces la historia del unicornio y un poco también de las gárgolas de la Catedral de Barcelona, que por cierto, si les gusta algún otro detalle de la catedral y quieren incluso que hagamos un video al respecto, nos lo pueden dejar todo en la zona de los comentarios. Y bueno, no siendo más, le pueden dar like al video si les gustó, también muy importante que se suscriban y bueno, eso es todo por hoy amigos, adiós.